Yo me extenderé brevísimamente sobre la idea, las razones por las cuales esta colección ha sido pensada y puesta en ejecución. Esa es la idea de esta colección, reivindicar a aquellos militares que en los últimos años de la historia de América Latina tuvieron una actitud distinta a la que asumieron los mandos y el conjunto de sus instituciones. Una actitud democrática, republicana, vinculada más con los intereses de los sectores populares que con los de las clases dominantes. La intencionalidad de esta colección que ya tiene 4 libros en la calle. Hemos publicado El primer Perón, hemos publicado Lázaro Cárdenas, los militares constitucionalistas chilenos. Están en preparación Jacobo Arbenz, Raúl Castro y otros de militares que en distintos países de América Latina han mantenido esta actitud. La idea es que, por un lado, no todos los militares han tenido este comportamiento y hay que reivindicar a esos militares, y por el otro, nos guste o no nos guste, hasta que vivamos en un mundo definitivamente pacificado, cada país, cada estado, cada nación debe tener unas fuerzas armadas dignas de ese nombre, integradas a la sociedad, respetadas por la sociedad, respetuosas de las instituciones de la República, y con esta colección apuntamos justamente a que este proceso de encuentro de las Fuerzas Armadas con su sociedad y de la sociedad con sus Fuerzas Armadas se produzca. De modo que esta colección es nuestro modesto aporte a esta intención. Me parece que es un libro a la vez muy interesante y muy ilustrativo. Se centra desde luego en la figura de Liber Seregni, pero la instala esta figura, una figura militar y luego una figura política, es decir, un militar que luego asume la condición de político, la práctica de la política, y se transforma en extraordinario dirigente político. Es decir, yo creo que el primer mérito que tiene el libro es que coloca al sujeto, al actor, en un contexto, en una situación, sabedor de que tiene que ir de un lado al otro para completar el cuadro. El autor lo dice de entrada nomás, en la primera página, en el prefacio, dice: la intención de este libro consiste en iluminar los rasgos primordiales de la vida pública del general Seregni, confrontados con las peculiaridades del proceso histórico uruguayo. Es decir, que lo ha hecho a conciencia y ha trabajado a cabalidad y a mi gusto muy bien dentro de este esquema de trabajo. Primero agradecer a la editorial la posibilidad de estar acá con ustedes y no defender el texto, pero sí explayarme en algunas cosas que las mencionó o las sugirió López, y que creo que puede intentar una respuesta a algunas preguntas que ustedes tengan. La figura de Seregni es una figura que hoy, dada su trayectoria, nos lleva a considerar qué elementos se rescatan de su vida, cuáles de aquellos elementos son de alguna manera permanentes en su formación y cuáles son producto de la respuesta a la coyuntura, para determinar qué tipo de formación deben de tener los militares hoy. En la medida que definamos una formación del militar, ¿verdad?, de cuál debe ser el militar del pueblo, como el general del pueblo, entonces es posible que estemos ahí, sí, vacunándonos contra cualquier tipo de exceso.